acá. Entonces, el tema de hoy, sistema de ecuaciones no lineales. Un ejemplo podría ser este que está anotado aquí en la pizarra. 2x1 por x2 más x3 al cuadrado menos 5. x1 al cuadrado más 3x2, x3 al cubo más 6. x1 más x2 más x3 a la cuarta menos 5 igual 0. También uno puede colocar aquí seno x1, logaritmo x2, en fin, ese tipo de funciones que se llaman trascendentes. Entonces son tres ecuaciones, tres incógnitas. Tres ecuaciones y tres incógnitas, ¿no? Las incógnitas son x1, x2 y x3. Ahora, genéricamente, cuando uno se refiere a un sistema como este, lo vamos a notar así, vamos a decir, esta es una fórmula de una función. Es una función de x1, x2, x3 igual 0. Hay que notar que siempre uno toma la igualdad en 0, porque aquí si yo hubiese puesto para la primera ecuación 2x1 por x2 más x3 igual a 5, el 5 se pasa restando al primer miembro y siempre se pueden igualar cada una de las ecuaciones a 0. Eso no es problema aquí. Esta es la primera, entonces le llamamos F1. La segunda, entonces, sería esta que está acá. Ah, sí, escrita. Y la tercera, F3, X1, X2 y X3. Ahora, si alguna de ellas no contiene alguna de las variables, no importa, porque se entiende que es 0 veces esa variable, tal como el caso de los sistemas de ecuaciones lineales, que ya hemos visto. Entonces, esta sería una manera de anotar genéricamente un sistema 3×3. Y también, bueno, existe una forma de notación, f x igual 0. Bueno, aquí hay que entenderlo así, ¿no? F es como F negrita, y la X es X negrita, y el 0 es 0 negrito. Ya, donde F es una función que tiene tres componentes, F1, F2, F3, que son las que acá hemos indicado. Entonces, en general, este puede ser una notación para un sistema de ecuaciones no lineales. Y eso ustedes lo pueden comparar con el caso de los sistemas de ecuaciones lineales que habíamos visto antes, ¿recuerdan? Era así. A, X negrita igual 0 negrito. La manera como escribíamos los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, esta va a ser la forma como escribimos los sistemas de ecuaciones no lineales. Es bien sencillo. Pues ahora, ¿cómo resolver estos sistemas de ecuaciones? ¿Cómo encontrar la variable x1, x2, x3? Naturalmente que un sistema puesto de esta manera, como el del ejemplo, que es bastante sencillo, ¿no? Algunas complicaciones son, bueno, que hay un producto aquí de variables, y aquí hay unas variables al cubo, a la cuarta. Pero en general no se ve tan monstruoso. Aquí no hay métodos, ¿no? Bueno, un método sería el de siempre, reducir. Tratar de con estas dos ecuaciones eliminar una variable, con estas otras dos eliminar la misma variable y quedarse con un sistema 2×2. Después volvemos a eliminar una variable, el sistema 2×2, para quedarlo con una sola variable y ahí empezar a encontrar el resultado. Pero despejar variables aquí, mediante igualación, no necesariamente se puede hacer siempre, ¿no? Entonces vamos a tener que usar sistema de soluciones por aproximación. Entonces, aquí buscamos soluciones aproximadas, tal como el caso de las ecuaciones con una variable que ya estudiamos. Buscamos soluciones aproximadas.
Y eso van a ser vectores. Tal como el caso de los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Son vectores, aquí tendría que ser un vector, bueno, el primero, sabemos que lo anotamos de esta forma, y tiene un x1, tiene un x2 como componente, tiene un x3. Recordamos que esta notación del supercero es para no confundir aquí el vector y el supercero con sus componentes, x1, x2, x3. Y después sigue el x1, ¿cierto? Lo mismo que tenemos antes. 1 como notación. Ah, sí. Ese es 1. Ese es un 1. Un 1. x3 super 1. Y seguimos hacia abajo. Ahora, ¿cómo encontrar esto? ¿Cómo encontrar esta sucesión? Es el problema que queremos resolver hoy. Entonces van a haber dos métodos. Newton, para dejarlos así escrito en sencillo. Newton y punto fijo. Ya. Y esto va a recordar mucho el método de punto fijo, como ya lo deben recordar bien, es en el caso de una ecuación en una variable, era despejar una x, ¿no? Y eso también de alguna manera se trasladó en los sistemas de ecuaciones lineales, en que despejábamos la x de la diagonal. Y ese método se usaba en Jordan, no, Jacobi y Gauss-Seidel. Bien, entonces, comenzamos a mirar este método de Newton. Método de Newton. Ya. Método de Newton. Para recordar el contexto, ¿no? Cuando tenemos, que es el caso ya visto anteriormente, una ecuación y una variable. ¿Cierto? Decíamos, la ecuación se nota de esa manera. El lado de las variables, que es el lado izquierdo que contiene todos, salvo ese cero, es la ecuación misma. Y acá, bueno, en vez de una sucesión de vectores, es una sucesión de números. Y esto se encuentra como xn menos fxn partido por f'xn. Aquí lo importante es que aparece la derivada. Ya hemos notado varias, y hemos hecho mención varias veces, que cuando en matemática aparecen derivadas, siempre está envuelto Newton. Entonces, este es el método de Newton, que ya acabamos Newton. Acabamos de preguntar en nuestra prueba, número 1. Entonces, ahora, ¿cómo va a funcionar el método de Newton para un sistema de ecuaciones como este? Ya, vamos a tener que tener aquí el concepto de derivada. Los que ya hicieron cálculo 3 recordarán que lo pueden haber hecho conmigo, por ejemplo, la derivada en varias variables, porque aquí es una función con
una función de, finalmente, esta f gorda aquí, negrita, se puede pensar como una, aquí la voy a colocar, una función de R3 en R3. ¿Cierto? Tiene tres variables en el dominio, x1, x2, x3, y hay tres imágenes que vienen formadas por esas f1 de x1, x2, x3, f2, x1, x2, x3 y f3, x1, x2, x3. Entonces, cuando se tiene ese tipo de funciones, la derivada se obtiene mediante la matriz jacobiana. Matriz jacobiana. ¿No? Ahora, una matriz jacobiana, ¿cómo está construida? Siempre aquí en las explicaciones voy a hacer el caso 3×3, porque es un caso más o menos manejable en cuanto a la escritura, ¿no? Si pongo aquí un sistema con, no sé, 8 o 10 variables, no cabe en la pizarra. Pero 3×3, como esto se extiende en forma natural a más variables, el entendimiento de este caso es suficiente. Ya. Ahí tenemos entonces. Vamos a explicar cómo encontrar una matriz jacobiana. Y esto viene dado de esta manera. Matriz jacobiana. En el apunte coloco yo n por n para dejarlo escrito allí. Y ustedes puedan observar la extensión que esto tiene. Pero si tenemos para este sistema F1, X1, X2, X3, F2, X1, X2, X3, las variables independientes, igual 0, y la tercera F sub 3 con X1, X2, X3 sub igual 0. Ese es el sistema. Entonces, ¿cuál es la matriz? Y esto podemos decir que está referido de esta forma, ¿no? En negrito, igual 0. Así. Para usarlo en la notación. ¿Bien? Y acá, entonces, voy a ver, perfecto. Y para no, bueno, sabemos que ese es el, entonces, X1, X2, X3, ¿no? Voy a anotar más negrito ahí. Para no tener que estar anotando a cada rato X1, X2, X3. Entonces, la matriz jacobiana de esta función, F negrita que está acá, y calculada en este punto X, es 3 ecuaciones, 3 incógnitas. La matriz jacobiana es de 3×3, 3 filas y 3 columnas. Bueno, está construida como sus elementos a partir de las derivadas parciales. Aquí tendríamos de F1 en dx1, en X, negrito. Quizás para la notación misma que voy a hacer acá, voy a colocar ahí una flechita de vector, ¿no? Para indicar esto. Incluso así, necesito más espacio. Acá va la derivada parcial de F1 respecto a X2, calculada en ese vector, de F1 respecto a X3, calculada en ese vector.
Luego, esta es de F2, derivada con respecto a X1 en X vector, de F2 respecto a X2, a la segunda coordenada, calculada en X, de F2, derivada con respecto a la tercera variable, calculada en X. Y finalmente, le agregamos como tercera fila las derivadas parciales de la tercera función componente. Aquí ustedes en X1, X vector, de F3 en dx2, X vector, y de F3 en dx3, X vector. Eso es. Esa es la matriz jacobiana. Que es, entonces, la derivada en múltiples dimensiones. O sea, lo que es el f' nuestro, del cálculo 1, lo que corresponde al f' es esto en el cálculo en varias variables. Esa es la extensión del concepto del f'. Esto también se usa en el cambio de variables integrales múltiples. La matriz jacobiana. Ahí con su determinante. El determinante de la matriz jacobiana es el factor que realiza el cambio de variable entre, no sé, x, z y u, v, w, si fuera 3×3, en una integral triple. Entonces estamos realizando ese cambio. Eso es, por mientras. Bueno, veamos un ejemplo concreto. Hay que ver que esto no es tan difícil, ¿no? Entonces acá, el ejemplo va a decir x1 al cuadrado más logaritmo natural de x2 más x3 menos 6 igual 0. Esa es la primera ecuación. Después vamos a colocar simplemente x1 más x2 más x3 igual 0. Bien fácil. Aquí x1, x2 más x2, x1 más x3, x2 igual 0. Un sistema sencillo como este. Acá tenemos la F1, la F2 y la F3. Digo, esto se hace con más ecuaciones, más incógnitas y aparece más F sub algo allí. Ya. Pero por comodidad esto es lo más manejable, 3×3. Y no hay ninguna restricción para el entendimiento del concepto. Entonces, F, que también se puede colocar como una flecha si uno quiere, en vez de negrito. Poner la punta y lo puse como negrito. Es F1, F2, F3. Esa es la función con sus tres componentes, dadas por cada una de las ecuaciones. Entonces, J de jacobiano, de esa función F, calculada en un X, que sigue siendo el X1, X2, X3, es derivar esta primera ecuación respecto a X1. Queda 2X1. Ahora, derivar esta ecuación respecto a X2. Siempre la primera ecuación. La derivada del logaritmo natural de X es 1 partido por X. O sea, tendría que ser 1 partido por X2. Y acá, la derivada de la misma función F1 respecto a X3 solamente participa este X3 de acá y queda un 1. Acá, para F2, la puse más fácil para avanzar más rápido. La derivada de F2 respecto a X1 es 1, respecto a X2 es 1, y respecto a X3 es 1. Y acá, para la tercera función, la derivada respecto a X1, ¿cuánto es? Aquí aporta el X2 más un
Disculpa, aquí coloqué lo mismo, x1, x2, aquí x2, x1. Lo voy a colocar al cuadrado por hacerlo diferente. Entonces estamos haciendo la derivada respecto a x1 de esta tercera ecuación. Aquí va a quedar x2. Y acá más 2x1, x2. 2x1, x2. Respecto a x2, ahora que va acá, tendría que ser x1, la derivada parcial de este primer subando. Acá más x1 cuadrado, y ahí 0 porque no hay... no, ahí también x. Hay un x2 ahí. En todos estos x2. X1 hay en estas dos primeras, y x3 solamente hay en la última. Esta derivada parcial entonces de f3 respecto a x3 es simplemente x2. Bueno, aquí hay que ordenar un poco para que quede entendible, ¿no? ¿Okay? Este es un 1. Esa sería la matriz jacobiana. Si, bueno, las ecuaciones son más complicadas, nunca van a ser demasiado complicadas, pero si tienen olvidada alguna derivada, van al buscador de derivada y meten la ecuación y le piden la derivada parcial con respecto a la variable que sea y se las entrega. Ya está. Entonces, hasta ahí vamos bien. Recordando que lo que queremos es extender este método, ¿no? Este método, el método de Newton, para una ecuación, una derivada, una ecuación, una variable, extenderlo a varias derivadas con varias variables. Entonces ya tenemos aquí resuelto el problema principal, que es cómo se piensa la derivada en varias variables. Y es mediante la matriz jacobiana. Acá la tenemos. Bueno, ahí está obviamente dividido, ¿no? Aquí dividir por una matriz significa multiplicar por la inversa de la matriz. O sea que nuestro jacobiano hay que sacarlo en inversa después. Eso ya un poco más complejo, pero sabemos que tomamos la matriz, la llevamos al programa que siempre usamos, Matrix Calc, para manipular matrices, y le pedimos que nos calcule la inversa. O sea, tampoco es un gran problema. Bien. Voy a ver, hay un chat, ¿algo? ¿Puede grabar? Ya. Eso ya lo estamos haciendo. Compartimos la pantalla. Entonces acá, este apunte aún no lo tengo en diapositivas, ¿no? Que lo escribí de esta forma. Es la primera escritura que hago. Después todo esto lo voy cortando y lo voy haciendo diapositivas. Me toma un poquito más de tiempo. Y aquí dice, para resolver los sistemas, entonces, f negrita, x negrita igual 0 negrita, que representa a este gran sistema denominado como sistema número 1, lo hacemos de la siguiente forma. Un vector de aproximación va a ser igual a un vector previo. El vector de aproximación en la posición k más 1 es el vector previo en la posición k, menos, y aquí va el jacobiano, inverso. Eso queda dividido por la derivada, jacobiano inverso, por la función calculada en el punto. O sea, es la misma estructura del método de Newton que ya conocíamos antes. Ya. Y sí que aquí hay una variante, que esto ya nos resuelve el problema en sí mismo. Pero aquí yo he puesto una nota, es en la práctica, para no tener que usar inversa de matrices, el cálculo de las iteraciones se puede hacer según el procedimiento siguiente, para evitar hacer el cálculo de esa matriz inversa.
y trabajarlo todo con matrices. Se comienza con un vector inicial, como también se hace en el caso de los sistemas de ecuaciones lineales, y se resuelve una ecuación que es de alguna forma auxiliar, porque este delta x es una incógnita auxiliar acá. Y resolvemos, entonces, el jacobiano calculado en ese vector inicial por delta x, que es un vector incógnita, y lo hacemos igual a menos f en x0. ¿De dónde aparece esto? Que a lo mejor está un poco mágico ahí. A ver, vamos a rescatar el lápiz. Y noten ustedes aquí, acá. Lo que nosotros estamos buscando es el x elevado a k más 1 a partir del xk anterior. ¿Ya? Luego, si este j a la menos 1 lo pasamos multiplicando acá, y a este le llamamos incógnita delta x, ahí nos queda igual a fx elevado a k, con este signo negativo que tenemos allí. Ese delta x, bueno, siempre los delta es, cuando uno habla de delta en matemática, delta x, x1 menos x2, por ejemplo, ¿cierto? Los delta x. Entonces acá también quedó configurado de esa manera. ¿Se fijan? Porque este pasó dividiendo, pasó restando primero, y se forma en el primer miembro xk más 1 menos, ¿no es cierto? Si pasa restando, acá sería un signo menos, y el igual estaría ubicado aquí ahora. Esto lo llamamos el delta x. El delta x. Después el j a la menos 1 pasa como j multiplicando el delta x. Ahí lo tenemos. Y en el segundo miembro, ¿qué quedó? Quedó el signo menos y quedó el f del x. Partiendo del primero, queda el f en x0. Ya, este es un sistema de ecuaciones que... Entonces, la incógnita es delta x. Y con esto encontramos el valor x1, porque el x1 es, como lo dije recién, que el delta x era x1 menos x0. Entonces el x1 pasa a ser ese delta x que encontramos como solución de esa ecuación y le agregamos al x0. Bien sencillo. Y se continúa la iteración resolviendo ahora para el x1 se hace lo mismo. Después, cuando tengamos el x1 o super 1, para el x super 2, x super 3, y así sucesivamente. Siempre resolviendo primero esta ecuación jacobiano en x késimo para encontrar entonces el valor de x super k1, que es el x super k que ya se conoce porque el paso anterior ya se realizó, más lo que obtenemos de resolver aquí el delta x. Bien. Para poder acá. Borramos. Y vamos a resolver entonces ese pequeño sistema de ecuaciones con este método. Vamos a ver como ejemplo. Por lo menos el inicio. Bueno, hacemos ver que, ¿no es cierto?, en la universidad se está trabajando 45-15 en las clases. Nosotros en este momento llevamos 40, nos quedan 15 minutos, por lo menos voy a dejar escrito el sistema. Es
x1 más 2, x2 igual 2. Y x1 al cuadrado más 4x2 también al cuadrado igual 4. Un sistema 2 por 2 pequeño para que vayamos mirando la mecánica de cómo esto se resuelve. Y vamos a partir con un x0, super 0, dado, que es he colocado aquí, el 1, 2. Es el primer vector de aproximación. Bueno, en algunos casos cuando uno trabaja aquí, sobre todo en la pizarra, ¿no? Para no armar tanta confusión, a veces simplemente la x1 la llama x y la x2 la llama y. Como son pocas las variables, entonces resulta ser más sencillo. Y en tal caso, nuestro sistema entonces se notaría así. x1 es x, y x más 2y igual, menos 2 igual 0, y aquí x cuadrado más 4y cuadrado menos 4 igual 0. Un poco como le digo para ahorrar notaciones, ¿no? Porque los subíndices simplemente son nombres, no aportan demasiado. Bien. Calculemos por lo menos el jacobiano en este tiempo, ya que lo vamos a necesitar. El jacobiano, aquí hay una función f1 y una función f2. El jacobiano de f lo voy a calcular en xy, simplemente así. Sería f1 en dx, 1. De f1 en dy, 2. De f2 en dx, 2x. De f2 en dy, 8y. Ese sería el jacobiano de la transformación. Bueno, si vamos a necesitarlo aquí, el jacobiano calculado en el vector 1, 2. En vez de x usamos 1, en vez de y usamos 2. O sea que el jacobiano resulta ser evaluado ahora. 2 por 1, 2. Y 8 por 2, 16. Ese es el jacobiano entonces para esta transformación. Ya. Y también necesitamos la función calculada en 1, 2. La función calculada en 1, 2. O sea, la función aquí es el par f1, f2. Entonces f1, para el 1, 2 tendríamos 1, acá mejor. 1 más 4, 5 menos 2, 3. Y acá en el 1, 2, 1 más 16, 17 menos 4, 13. 3, 13. Ya. Entonces ahora hacemos uso del receso y volvemos exactamente a las 7. Y terminamos allí el ejercicio. Ya. Entonces a las 7 estamos de vuelta. Vamos a parar la grabación para ahorrar un poco de
Nuestro problema era resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas no lineal. Y para ello, vamos a ver el método que aquí está descrito. Y con eso podemos comenzar. Y decía, considérese el jacobiano 1, 2, 2x, ya lo tengo calculado aquí. El 1, 2, 2, 16 por este delta x. Delta x, bueno, para recordar que el delta lo voy a colocar delta x, delta y, las dos variables. Y eso tenía que ser igual al f, es decir, al 3, 3. Aquí, obviamente que hay que colocarlo como columna, ese vector. Bueno, eso se lleva a un solucionador. Si volamos alguno que preferamos en general el tipo de ecuaciones, porque ya esto es un sistema de ecuaciones lineales. Es mejor el matrix calc. Y ese nos tendría que arrojar soluciones como la siguiente. La voy a tomar aquí del apunte. Salvo recordar que esto va con un signo menos aquí. En la fórmula misma va con un signo menos. Se va a salir el resultado igual a menos 1.83 para el delta x y para el delta y menos 0.58. Esos valores se obtienen entonces de resolver este pequeño sistema de ecuación. Y después decía, bueno, el delta siguiente, el vector siguiente, el x1 super 1, es el x super 0 más este delta x. Y recordando que delta x es x super 1 menos x super 0. Con lo cual, al x0 original, que está acá arriba, 1, 2, 1, 2, hay que sumarle este nuevo vector, ahora lo colocamos como vector menos 1.83, 0.58, y eso da como resultado menos 0.83, 1.42. Eso está calculado de antes y lo tengo allí en el apunte desarrollado. Es el x super 1. Y ahora, bueno, si queremos sacar un siguiente vector de aproximación, habría que partir de este x super 1 acá. Voy a anotar allí para tenerlo. No, mejor dejo este por si acaso, 1, 2. Entonces ya tengo el super 1. Ahora acá mejor. Hay que optimizar los lugares de la pizarra. Esto es 1, 2. Entonces el x1 recién obtenido es el que está a la derecha, menos 0.83, 1.42. Luego, habría que calcular el jacobiano, que lo tenemos acá. Ahora, en estos puntos, o sea, el jacobiano ahora se calcula, el jacobiano, a ver, el jacobiano, este ya no lo necesito más, eso tampoco.
El jacobiano entonces de F se calcula en menos 0,83,142. Bueno, acá 1 y 2 son constantes, aquí 2x, para recordar 2x y 8y. Aquí tendríamos 1, 2, eso no cambia. Y 2 veces este valor, 2 por 3, 6, 2 por 8, 16, 1 son 17, menos 1,76. Y 8 por 2, 16, 1. 4 por 8, 31 son 33, 3. 8 por 1, 8 y 3, 11. 11,36. 11,36. Bien. Luego, el sistema a resolver ahora es este. Y también hay que calcular la imagen. La imagen de este x super 1 de menos 0,83. Todo esto se va complicando los cálculos. Pero hay que hacerlo. Esto da 0. Hay que meter esto acá arriba. Este en vez de x y este en vez de y. Y eso resulta ser 0,472. Son los valores que se obtienen. Entonces el sistema ahora es el siguiente. El sistema es 1, 2, 1 negativo. Negativo 1,76. 11,36. Por este delta x, que le hemos dado delta x, delta y. Y eso es igual a menos el f, que está acá. Lo anotamos como columna. Y ahí tenemos. Ese sistema hay que resolverlo. Y también dentro de un programa, el delta x y el delta y tienen los siguientes valores posteriormente a la resolución. Es 0,64. Y el delta y menos 0,32. Estas cosas no son difíciles, es más que nada tener paciencia para sacar. Y ya estamos listos para obtener nuestro vector de aproximación siguiente. Tenemos el x super 0, x super 1, aquí tenemos ya ahora entonces el x super 2, que es el anterior, el x1 que está acá, menos 0,83,142, y tenemos que sumarle este vector delta, 0,64, menos 0,32, y eso da como resultado menos 0,19, 1,10. Y ese sería el tercer vector entonces. El primero está dado, el segundo y el tercero los hemos obtenido según el procedimiento indicado allí en el apunte. Y ahí estamos. Podríamos continuar. Esta es una rutina que se puede programar porque todo se va haciendo en forma iterativa en términos del resultado anterior. Por eso que acá en el apunte, lo vamos a compartir para hacer mención a esto. Ya.
Hay que, bueno, un paso último o el paso siguiente, decimos, punto suspensivo, continuamos hasta alcanzar un valor de xk para un error predeterminado que uno establezca. Esta es una forma entonces de resolverlo. Hay otra manera también, que en el caso 2×2, uno podría usarla como una especie de fórmula, ¿no? Esto deriva de un sistema de ecuaciones ya planteado aquí desde la forma matricial, como acá arriba se indica, ¿no? Esta forma matricial de acá. Esto de aquí. ¿Ya? Porque eso al resolverlo como un sistema de ecuaciones, notamos que abajo, en los denominadores, hay un producto cruzado que corresponde al determinante jacobiano. A la matriz jacobiana se le saca el determinante y para calcular determinantes se usa el determinante de ABCD, ABCD, CD menos AD menos BC. En el fondo, esta es la regla de Kramer que está traducida acá en la resolución de este sistema. Y eso también se puede programar. Y lo hacemos ya la próxima vez como una solución en el programa Excel. En realidad estas dos cosas se pueden programar. Esta forma también es programable, como le digo, porque es una rutina que uno va desarrollando. Aquí la programación quizá un poco más directa. Si uno tiene todas estas fórmulas a mano, le pide al computador que calcule las imágenes, la de acá F y G corresponden a X1 y X2, F1 y F2. Y el XY corresponde a X1 y X2. Entonces, le pedimos que calcule la imagen de F, la imagen de G que va acá, y las derivas parciales, las tenemos ahí ubicadas, y después, al final, bueno, el xk más 1 es el valor anterior del vector, y le restamos, entonces, este otro resultado de esa división. Y ahí vamos encontrando en forma iterativa los valores de las variables. Eso lo tengo que hacer la próxima vez cuando me conecte con el otro computador que tiene el Excel más a mano. Ya. Eso es respecto del método de Newton. Y el método punto fijo, ya, este también es muy sencillo de entender y de usar. Si tenemos aquí un sistema de ecuaciones, lo he hecho aquí el ejemplo con dos ecuaciones, y las variables son x1 y x2, que son las incógnitas. Entonces uno despeja de la primera ecuación el x1 y de la segunda ecuación el x2. Aquí hay que tener cuidado, tal como el caso sencillo del método punto fijo, cuál variable uno saca para reemplazar después, ¿no? Y hacer de eso el g que se llamaba antes. Y también se puede llamar G1 y G2 lo que queda al lado izquierdo después de haber despejado de la primera ecuación el x1 y de la segunda ecuación un x2. Bueno, y aquí piden hacer una iteración de tal forma que la distancia entre dos vectores consecutivos de la iteración, esos super 1, super 2, super 3, sean menores que 0,005. Y esa distancia, aquí se pide la distancia 2. He usado la distancia infinita en otros casos. Aquí estamos pidiendo simplemente la distancia 2. Luego, de acá
lo que se ha reemplazado es, para esta ecuación, que este sería el G1, ¿no? Y este el G2. Se ha tomado de la primera ecuación el X1, despejado del X1 cuadrado. Pasó restando X1 por X2 al 10, 10 menos X1, X2, y después se sacó raíz. Y de acá hemos despejado el X2 que está acá al cuadrado. Pasamos al X2 restando 57 menos X2. Este factor 3X1 pasa dividiendo y pues sacamos raíz. Que es muy simple porque a partir del vector inicial, en esta escritura, después lo voy a cambiar, ¿no? Coloqué los vectores parados. Lo voy a hacer acostado, aunque la tabla sea larga, pero es lo que siempre he usado y no me gustaría cambiar las notaciones. Solamente por comodidad, aquí se lee el primer vector, ¿no es cierto? 1, 5, 3, 5. Y aquí está calculada en la última fila la distancia entre esos dos, entre este y este, en el vector super 0, el super 1, el super 2, el super 3, etc. Y acá es simplemente, para obtener el super 1, reemplazar 1, 5 y 3. Aquí 3 y 1, 5. Sacar ese valor nos da el super 1. Ahora, con estos valores, el super 1, que es 279 y 2860, se vuelven a colocar aquí donde corresponden y se saca el siguiente, que es este de acá. Y con ese se vuelve a sacar el siguiente, el siguiente, el siguiente. Ese es el método de punto fijo. Ahora estas cosas hay que verlas resueltas en el Excel. Entonces el próximo jueves, la primera hora, voy a conectarme con el computador Windows para mostrarle cómo funciona este en Excel, y es bastante sencillo. Y con la experiencia que ya tienen lo van a entender rápidamente. Bien, esto en términos generales finaliza el capítulo 2 del curso. Nos queda el capítulo 3, 4 y 5. Esta curva de aproximación en el capítulo 3. Después integración aproximada. Y finalmente el cálculo aproximado de soluciones de ecuaciones diferenciales. Ese es el programa de lo que va quedando. Ya hemos entonces usado todo nuestro tiempo y